Dice, yo en esta mañana quiero hablarte de huellas de la fe. ¿Cuántos saben que a nuestro paso hay una huella que dejamos? Cuando alguien pasa por al lado de alguien que tiene un buen perfume, deja una buena huella de olor fragante, ¿no? Es cierto. ¡Wow! ¡Qué bien huele ese hombre! ¿Qué será ese perfume? Y yo luego intento de identificarlo en la perfumería y te das cuenta que cada uno al final huele de una manera, huele de otra. Pero bueno, los perfumes ayudan, pero no hacen milagros, hermano. Pero ayudan, hermano. Hebreos capítulo 11, vamos juntos. Capítulo 11 del 23 en adelante. Si tienes YouVersion, puedes abrir YouVersion. Ahí tiene todo lo que voy a estar enseñando. Puedes guardarlo y luego también puedes visualizarlo. Hebreo dice, fue por la fe que cuando nació Moisés, di conmigo Moisés, sus padres lo escondieron, di conmigo, lo escondieron durante 3 meses. Dice, vieron que Dios le había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, di conmigo, fue por la fe, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Yo quiero en esta mañana poder sembrar una semilla en tu corazón para que nos puedan conocer por nuestra fe y que nosotros no tengamos que justificar aquello que hacemos, sino que a nuestro paso, las obras que el Espíritu Santo pueda hacer en nuestras vidas queden marcando el camino y las huellas de nuestras vidas. Ahora, quiero gestar en tu corazón una semilla para que tu fe levante. Dile al que tiene a tu lado, esta mañana tiene que aumentar nuestra fe. Psicológicamente, escuche bien, psicológicamente dice que está demostrado que la fe es igual a una fuente de fuerza y de esperanza. O sea, la fe tiene unos beneficios en nuestras vidas. Es una fuente que brota esperanza y fuerza. Ahora bien, cuando tenemos fe en un Dios real, y yo quiero decirte, ¿cuántos tienen fe en un Dios real? ¿Sabe lo que produce eso? Trae seguridad y confianza. Por lo tanto, si hay un momento en tu vida donde estás lidiando con desconfianza, inseguridad, debes de comenzar a aumentar el nivel de fe en tu vida para que Él traiga seguridad y confianza. Nuestra seguridad y confianza proviene también de Él. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros para guiarnos y para que podamos crecer en ello. Hebreo 11:1 no lo sabemos a la perfección. ¿Qué es la fe? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La pregunta es, ¿por qué la iglesia camina contradiciendo este texto? ¿Por qué nos olvidamos realmente de que la fe en realidad demuestra lo que esperamos, pero también es la evidencia de lo que no vemos? ¿Por qué cuando nuestros ojos no ven los resultados que queremos, nos desesperamos, nos desenfocamos? Porque dice Hebreo que la fe es la evidencia de lo que esperamos, pero todavía no hemos logrado verlo. ¿Estás conmigo? Ahora bien, en ese pasaje de héroes de la fe, muchos lo llaman el Salón de la Fama, porque salen, debido a su fe, ahí hay gente que lograron grandes hazañas, obtuvieron grandes proezas, causaron la diferencia en una generación. ¿Escuchó a alguien? Hebreo 11, ¿cuántos leyeron Hebreo 11? ¡Wow! Los héroes de la fe, ¿no? Pero yo quiero decirte algo, ¿solo va a quedar en los héroes de la fe o nosotros vamos a intentar de ser también los héroes de la fe en esta generación en la cual nos ha tocado vivir? O sea, porque mis expectativas, mi oración es que juntos causemos una gran, di conmigo gran, diferencia en el contexto en el que estamos. O sea, no podemos pasar desapercibidos. O sea, o contribuimos al avance del reino o restamos al avance del reino. Dice que a los tibios vomitará de su boca. No hay intermedio. Por lo tanto, yo quiero animarte a que tú puedas verdaderamente abrazar Hebreos 11 y poder celebrar lo que ellos consiguieron, pero también saber que hay una responsabilidad sobre nuestras vidas. Dile al que tiene a tu lado, una responsabilidad sobre nuestras vidas. Ahí en ese capítulo encontramos grandes personajes, Noé, José, Abel, Isaac, Jacob, muchos más hombres que fueron extraordinarios, debido a la fe
y a los grandes desafíos que alcanzaron, las grandes proezas y las grandes hazañas bíblicas. Y a veces hablamos de hombres que hay en ese capítulo. No sé si has escuchado hablar de lo que yo te voy a hablar en esta mañana, pero yo te voy a hablar de una pareja poco conocida en la Biblia que encontramos ahí llamados, dentro de los llamados héroes de la fe. Y yo quiero hablarte en esta mañana de quién era Jocabed. ¿O quién era Jocabed? ¿O quién es ella, Jocabed? Dice el libro de Números capítulo 26. Di conmigo Jocabed. JB no, Jocabed. Dice el libro de Números capítulo 26, versículo 29. La esposa de Amram se llamaba Jocabed. Ella también era descendiente de Leví, de la tribu. Dice, nacida entre los levitas en la tierra de Egipto, Aarón y Jocabed eran los padres de Aarón, Moisés y su hermana Miriam. ¿Quién era Jocabed? ¿La mamá de quién? De Moisés, de Aarón y de Miriam. Dice, ellos eran los padres de Moisés y son considerados héroes de la fe y están dentro de ese capítulo donde hay grandes hombres. Y ellos no están dentro de ese relato porque hicieron o porque derrotaron a grandes gigantes o porque hicieron grandes hazañas. ¿Saben por qué ellos están en hebreo considerados héroes de la fe? ¿Saben por qué ellos están? Porque simplemente fueron grandes padres. Dile al que tiene al lado, tenemos que ser grandes padres. En la misma lista donde está un Samuel, donde está un tal llamado David, donde está un tal llamado Gedeón. ¿Cómo es posible que este matrimonio estuviera en ese mismo salón, en esa misma escena donde son llamados héroes de la fe? Y ellos decidieron proteger a su hijo por encima del temor. Mi oración también en esta mañana no es solo es que marquemos y que influenciemos y que seamos gente de fe, sino también mi oración es que podamos vencer y sacar el temor, que podamos sacudirnos del temor. Dice que Jocabed fue una gran madre. Era hombre y mujer de la tribu de Leví. Al juntarse constituyeron una familia, un matrimonio. El libro de Éxodo capítulo 2, del 1 al 10, ahí tiene todo el relato. Dice, en esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Dice, la mujer quedó embarazada y dio a luz al hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Dice, cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de junco, de papiro, y la recubrió con hebrea y resina para hacerla resistente al agua. Dice, después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Dice el 4, la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Dice, al abrir la canasta, la princesa vio al bebé, el niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que la amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una. Dice, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Tomó a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Dice, años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó. ¿Cómo lo llamó? Pues explicó, lo saqué del agua. Jocabed le tocó vivir uno de los tiempos más difíciles y oscuros de Israel. Dice que el pueblo estaba en esclavitud por 400 años en manos de una Egipto poderosa. La situación era que ella había quedado embarazada y había dado a luz a un varón en medio de un contexto donde el pueblo de Israel no paraba de crecer y no paraba de multiplicarse, no paraba, en otras palabras, de avanzar. El faraón decreta una sentencia. Todo niño nacido varón tenía que fallecer, tenía que morir. O sea, el faraón estaba inquieto por el crecimiento del pueblo. Ahora, Jocabed no solo vivió en esta etapa, sino que encima ahora se había convertido en la madre de un niño, de un hebreo.
Y ya había una sentencia que tenían que morir. Ahora, hay 5 aspectos que yo quiero hablarte de Jocabed. Di conmigo 5 aspectos. El primero es la fe antes del temor. Dile al que tiene a tu lado, debemos de tener fe antes que temor. Jocabed tenía toda la razón del mundo para tener temor. Quizá tú y yo tenemos toda la razón del mundo para vivir en esta etapa con cierto temor, pero no nos justifica. Porque dice el libro de Éxodo capítulo 2, del 1 al 2, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un hijo excepcional, lo escondió durante 3 meses. Jocabed eligió fe antes de temor. La situación, la realidad era mujer, era hebrea, era esclava y para colmo se había convertido en la madre de un varón. La Biblia nos dice que por la fe protegió a su hijo. Dice que cuidó y no mantuvo temor al faraón. ¿Estás conmigo? Dice, y yo quiero animarte, quizás estamos enfrentando un problema, una adversidad o una situación inesperada, pero quiero animarte a que cuando tenga que elegir entre fe y temor, ¿qué es lo que usted tiene que elegir? Y Jocabed creyó a Dios que la podría proteger juntamente con su familia. Decidió creerle a Dios antes de temer al faraón. Dios guardó a Moisés y su familia y Jesús hizo el milagro. Los protegió, los guardó. Ahora, yo quiero lanzarte una frase que debes de apuntar, por favor. Y debes de atesorar en tu corazón. Tienes que atreverte a creerle a Dios en esta temporada. Vamos, tienes que creerle a Dios en esta temporada, como nunca antes. La aplicación es que ella creyó. No sé cómo será o cómo lo hará. Lo que sí sé es que Dios tiene el control. Cuando tú y yo creemos en Dios y nos atrevemos a creerle, entendemos de que podemos estar pasando por Egipto, pero no sabemos cómo Él lo hará, pero Él lo hará. ¿Por qué? Porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces yo quiero animarte a que como iglesia, en esta estación en la que estamos, le podamos creer a Él por encima todavía de toda nuestra fuerza y nuestras posibilidades hasta el día de hoy. Nuestro presente y futuro están en sus manos. Ahora yo quiero animarte a que tú puedas escoger creer en vez de temer. Necesitamos una iglesia valiente, no en recursos humanos, no en fuerza humana, sino en una decisión en el corazón, en fe. Vamos a creerle a Dios de que este lugar quedará pequeño. Vamos a creerle a Dios de que el otro lugar de Casa Nueva avanzará, iremos a otro espacio. Vamos a creerle de que pronto tendremos 2 reuniones. Vamos a creerle que pisaremos otra ciudad. Vamos a creerle. Claro que hay momentos para temer. Claro que hay momentos donde tiemblan el tobillo. Pero yo prefiero elegir creerle a Dios que no morir bajo mi miedo y bajo mi temor. ¿Estás conmigo? Jocabed también nos enseña el siguiente principio. Protección, protegió. Y yo quiero decir algo para la mujer y para el hombre. Estamos hablando de una mujer hoy. Pero yo quiero también que no solo es para la mujer, también es para ti, hombre. Un hombre o una mujer de fe protege a su familia. Una mujer o un hombre de fe protege a su familia. No venda a su familia. No murmura de su familia. No traiciona a su familia. Si tú traicionas a aquellos que tú ves, tú vas a traicionar a aquel que tú no ves. La ecuación es perfecta. Ahora bien, el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 22. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarla con vida. Ella sabía que si alguien veía a Moisés en Egipto, tenía que morir. Ella sabía que si la descubrían, le iba a costar la vida a su hijo. Y Egipto puede representar el mundo que nos rodea. Puede representar la opresión que vivimos, la inmoralidad, las situaciones. Y yo quiero decirte algo, padre y madre. Guarda a tu hijo del mundo. Guarda a tu hijo de la inmoralidad del mundo. Guarda a tu hijo de que no sea seducido por el mundo. Protégelo del peligro del mundo. Protégelo de las tentaciones del mundo. Contrólalo, en otras palabras, lo que aquí ven y lo que no ven. Está encima de esos detalles. Porque nuestra responsabilidad es proteger a nuestros hijos. ¿Estás conmigo? No lo exponga a los vicios.
No te crea de que un niño con cierta edad está en sus cabales de tener que ver pornografía. No es correcto ese principio. Lo va a demoler su mente, va a destrozar su cabeza. Pídele ayuda al Espíritu Santo. Ser padre y madre es muy difícil, pero necesitamos ser guiados. Uno de los roles más difíciles que yo tengo en mi vida es ser padre. No permita de que nuestros hijos nos vean en los momentos donde nos ponemos como un ogro. Necesitamos que nos ayude Dios. No permita que nos vean de cualquier manera, sino ayúdame Espíritu Santo a hacer cuidado y a poder guiar a ellos. Ayúdame lo que yo hablo, ayúdame cómo yo transmito, ayúdame cómo yo hablo en visión o en proyecto. ¿Estás conmigo? Porque cada vez que yo traigo una sentencia, cada vez que hay una carnalidad con las que yo lucho en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, estoy tirando a todos mis hijos al Nilo. Cada vez que usted permite ciertas raíces en tu hogar, estás tirando a tu casa al Nilo. Estás tirando a tu familia al Nilo. Ahora bien, vamos adelante. Los historiadores dicen que el río Nilo estaba lleno de cocodrilos. Dice que los cocodrilos del río Nilo son conocidos por su agresividad y todavía dice que centenares de personas mueren todos los años en aquel lugar. Ahora bien, otros historiadores, otros estudiosos dicen que cuando ella preparó la cesta, dice que puso ahí ingredientes que repelen a los cocodrilos. ¡Wow! La madre cómo protegió. Por eso yo saco en este punto protección. Porque la madre no solo se deshizo de una cesta, sino que preparó esa cesta para que un cocodrilo no le llamara la atención y mordiera esa cesta. ¡Wow! Preparó la cesta. ¿Estás conmigo? Entonces yo quiero animarte a que tú prepares con esmero tu hogar, tu casa, hombre y mujer por igual. Somos complemento el uno del otro. No competimos, nos complementamos. Somos un equipo. ¿Estamos? Pero debemos de proteger nuestra familia. Dije primer punto, mejor fe que temor. Segundo punto dije, protección. La protección que hay en tu casa por ausencia de un padre no es culpa de ese padre que marchó, es tu responsabilidad a día de hoy. Tú tienes que traer protección. Aquí no está hablando de su esposo, está hablando de ella. Amén. Y si es al revés, la mamá se ausentó, como papá, en mi responsabilidad, está trayendo protección a mi casa. Amén. El tercer punto, propósito. Jocabé, propósito, vio propósito. Ella discernió el llamado que había en Moisés. O sea, vio el propósito. Ella lo vio nacer, pero logró ver más allá. Ella vio que ese niño había nacido y que era especial, era algo excepcional. No era un niño más, no era simplemente un nacimiento más. Y yo quiero decirte algo, cada hijo de esta casa, escuche bien, cada hijo de esta casa puede ser tu hijo o puede ser tu hija. Yo quiero que usted crea de que tiene un potencial increíble. Quizá en tus manos no lo alcanzará, o quizá no seremos los padres perfectos, pero sí tenemos un Dios perfecto de que los llevará a descubrir todo ese potencial. Nuestra responsabilidad no solo es plantarle un plato de lentejas, nuestra responsabilidad es decirle, tú eres un grande, tú vas a llegar lejos, Dios te va a usar. Aun cuando nadie crea en ti, yo voy a apoyarte. Aun en tus peores días, yo voy a estar contigo. Y juntos vamos a ver todo el potencial que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Sabes qué es lo fácil? Decirle, tienes que mejorar en esto, tienes que hacer lo otro, tienes que... Claro, eso es lo fácil. Pero lo difícil es descubrir el potencial. Éxodo capítulo 2, del 6 al 10. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. Dice, el niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que la amamante al bebé? Le preguntó, sí, consígueme a una. Contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. ¡Wow! Tomó a esta niña y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. ¿Están viendo lo que está diciendo ahí? O sea, se desprende de la canasta sin esperar encontrarse otra vez al bebé
cae en manos de la princesa, y ahora la princesa manda a la niña a buscar a una mujer hebrea para que la amamante y para que lo cuide, y le iba encima a pagar bien por criar el que era su propio hijo. O sea, ¿te das cuenta cómo Dios también va por delante nuestra? Y dice ahí, años más tarde, dice, así que la mujer se fue con el bebé a casa y lo amamantó. El día dice, años más tarde, cuando el niño creció y ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo, lo llamó Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Jocabé sabía que este niño era un niño con un propósito increíble. No solo lo protegió, sino lo preparó. No solo tú tienes que proteger en tu casa, yo soy el padre, a ver quién toca al niño, sino tienes que formarlo, tienes que prepararlo, tienes que instruirlo, tienes que dedicarle tiempo. Dice la princesa, cuando recibe a Moisés, decide entregarlo a Jocabé para que lo cuidara, incluso pagarle. Jocabé se encontró con el tiempo para cuidarlo, también para protegerlo y también para prepararlo. Yo creo que Dios nos está dando el tiempo como familia para proteger, para cuidar y para impulsar. Primero en tu casa y luego en la de los demás. Amén. Yo no te puedo impulsar a ti si primeramente no creo en el llamado que hay en los míos, de puerta para adentro. Yo no espero que mi hijo sea perfecto. Yo creo en la perfección de mi Dios. Amén. Y tú tienes que creer en la perfección de tu Dios. No solo en la capacidad de un hijo, sino en la perfección de nuestro Dios. ¿Estás conmigo? Proverbios 22. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no los abandonarán. Wow. Escuche bien. Si tiene un hijo de que hoy no está en casa, yo quiero decirte algo. Si tú lo protegiste, si tú lo enseñaste, si tú lo equipaste, tus hijos vienen en camino. Porque el hijo pródigo siempre vuelve a casa del Padre. Dios nos muestra, no todos podemos matar gigantes, pero sí todos podemos formar a gigantes. Ese es nuestro cometido como iglesia. No todos están llamados a tener la fuerza de vuestro pastor. Bendito sea el Señor mientras me la mantenga. Pero sí en tu capacidad tú puedes formar a gigantes. Por favor, quiero pedir algo como iglesia. No quiero escuchar que nadie venga sacándome los trapos sucios de sus hijos. Quiero escuchar que la gente venga compartiéndome las cualidades de sus hijos. Amén. Yo tengo colmillo. Voy a cumplir 41 años. Yo hay cosas que no me hace falta que usted me la diga. Porque sé las de sus hijos, pero también sé las de usted. Cuando usted se siente conmigo, tráeme noticias grandes de sus hijos. Amén. Yo hay gente que sé que no sacaron buenas notas, no le he pedido las notas, porque no quiero hacer más sangre, donde ya ellos saben. Ahora, cuando traigan buenas notas, vamos a celebrarlo. Amén. Y yo me comprometo con todos los niños de esta casa, cuando traigan buenas notas, nos vamos a comer pizza y a celebrarlo. Porque yo creo, no en los papás, no en las mamás, yo creo que de aquí va a salir gente influyente a todos los niveles de la sociedad. Amén. Nuestras fuerzas son limitadas, nuestro tiempo es limitado. Yo ya voy a cumplir 40, otros están en 50, otros están en 60. Se nos está pasando la vida y no nos estamos dando cuenta. ¿Qué legado le vamos a dejar a los que vienen? Amén. Ahora bien, Jocabé no mató a gigantes, pero ella formó un gigante, el mayor profeta que conoció Israel en Egipto. Antes, después, no hubo otro hombre como Moisés. Todo el mundo le achacamos que no pisó la tierra prometida, pero de sus costillas salió un Josué y salió un Caleb. ¿Cuántos Moisés vamos a levantar nosotros? Levantó, formó y preparó un gigante de la fe. Si cree que hay potencial en la vida de su hijo, levántalo, fórmalo y prepáralo. Ya mis hijos están grandes. Forma a tu esposo, forma a tu esposa, prepara a tu esposo, prepara a tu esposa y levántalo. ¿Estáis conmigo? Y si no tengo esposo, no tengo esposa, tengo una hermana en la fe. Mis brazos me los sostienen mi esposa a la perfección, pero también tengo amigos que me aguantan mis brazos. Amigos, dice la Biblia, que llega a ser más fuerte que un hermano. Por lo tanto, no hay excusa para que no nos guardemos, para que no nos levantemos, para que no nos formemos y para que no seamos preparados e impulsados a lo nuevo que Dios tiene preparado. No hay excusa. Merece la pena tomarte un cafecito en la semana con alguien, merece la pena.
Es un café espiritual más de lo que a veces nosotros no pensamos ni imaginamos. A mí hay tantos cafés escuchando a grandes hombres de Dios que cambiaron mi vida, mi corazón. El cuarto punto, Jocabed vio un llamado. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 25 dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Moisés, luego de ser preparado, cuidado por su mamá, llegó el momento donde su mamá ya la había criado y lo entregó a la hija del faraón. Y después de pasar un tiempo, Moisés decidió renunciar a la vida de un palacio, a los manjares de un palacio, para volver al lugar que le correspondía. Si Moisés no hubiera vuelto a querer ser un hebreo más, se hubiera perdido todo lo que vivió con el Señor, dando vueltas en esa rotonda maravillosa que lo mantuvo por 400 años. ¿Estás conmigo? Rodeado de lujo, a pesar de todo lo que había vivido, decidió ir a los peligros de ser un hebreo en vez de a los lujos de ser el hijo de la princesa. Estamos hablando de que el hecho de ser hebreo tenía ya el hecho de sentirse como un esclavo. O sea, automáticamente salía del palacio y pasaba a ser parte de los hebreos, un esclavo más. O sea, no había situación intermedia. Ahora bien, no quiso los placeres de Egipto ni las tentaciones del pecado. Tenía claro el qué, su identidad. Tenía claro que él era hebreo. Tenía claro y determinó en su corazón la decisión de preferir ser esclavo a llamarse hijo de la reina, de la princesa, o nieto del faraón, del rey. Renunció. Ahora bien, ¿estás listo? ¿Estás listo? Nunca te avergüences de dónde vienes. Moisés no se avergonzó de dónde venía. Nunca te avergüences de dónde viene. No hay título más grande que el título mayor de ser el hijo del Rey de Reyes. Mi consejo es, mientras los papás están conmigo, esto es polémico, mi consejo es, mientras nuestros hijos vivan con nosotros, bajo nuestro techo, afírmenlo, prepárenlo, ayuden a que su identidad esté segura y nunca dejen de orar por ellos. No porque sean mayores de edad, tú se lo entregas al mundo. Eso pasa en gente que lee la misma Biblia que yo. Ya es grande, tienen que trabajar, tienen que buscarse. ¡Hey, brother! ¿Cómo te vas a meter ahí? Déjame orar por un trabajo adecuado. Déjame orar por tu formación. Déjame que oremos. Déjame que nos metamos en un ayuno. No, pero no puedo estudiar. Déjame que oremos. Vamos juntos adelante. Vamos a creerle a Dios adelante. O se lo vamos a entregar al mundo. El primer currículo, el primer bar, la hostelería. Hermano, yo trabajo en ese mundo. Ahí lo que hay es droga. En la hostelería lo que hay es lo peor de lo peor. ¿Cómo yo voy a dejar que mi hijo termine ahí? ¿Cómo yo voy a dejar que un hijo voy a entregarlo en manos del diablo? Lo que yo más precio, lo que yo más valoro, aquello que considero un regalo de Dios, toma, porque es necesario, tiene que trabajar. Yo le debo a mi padre tantas cosas y una de ellas es, cuando yo tenía 16 años, mis amigos pensaban trabajar en la hostelería y mi padre viene de ese mundo, me decía, no, 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 no. Con el tiempo, mis amigos estaban en la hostelería y yo andaba de reponedor. Bueno, pero no estaba en ese ambiente. Con el tiempo, 1, 2, 3 murieron en las drogas. Lo que empezó siendo un trabajito, lo que empezó siendo un salario, terminaban de hacer su servicio de hora y se iban con los compañeros. Muchos de ellos ya no están en este lugar. Wow. No entregues a tus hijos a cualquier oferta y a cualquier situación. Prepáralo, afírmalo, ora por ellos. Amén. Ya tendrán tiempos donde tengan que agarrarse a cualquier situación. Ya habrá tiempo, pero quizá ahora no es el momento. Un chamaco con 18 años no es momento que se agarre a cualquier cosa. No es momento. Es momento de que tú y yo oremos por una oportunidad adecuada. Es momento de que tú y yo oremos por una formación adecuada. ¿Estáis conmigo?
Porque luego, hey, hermano, yo creo que es el momento. ¿Por qué no enviamos a tu hijo a un lugar donde pueda estar 4 o 5 meses, 6 meses? Quizás allí reciba un toque. Mi hijo no se va. ¿Ah? Wow, gran padre. A mí me ha pasado. El hijo ya no está en el Señor. Él parece que tampoco. Y no sé el tiempo que durará en el resto de la familia. ¿Qué puedo hacer yo por mi hijo? Háganlo. ¿Qué puedo hacer yo por mi hija? Háganlo. Escuchen bien. ¿Qué puede hacer usted por su esposo? Hágalo. ¿Qué puede hacer por su esposa? Hágalo. ¿Qué puedo hacer por un hermano? Hágalo. ¿Qué puedo hacer por una hermana? Hágalo, por favor. Hágalo. Amén. O vamos luego en el tiempo a lamentarnos de, oh, qué buena era la hermana. Qué buena era la hermana. Y nunca la invitaste a un café. Nunca te preocupaste de ella. Nunca le entendiste tu brazo. Menos mal que era buena y no era mala. Jocabé dice que dejó, el quinto punto, dejó un legado. Dejó un legado. Dice que Jocabé no solo fue una gran mujer, no solo fue una gran madre, no solo fue una gran líder. Dicho esto, quiero decir algo. Si tú eres una gran líder, si tú eres una gran servidora o gran servidor, perdónenme cuando solo personalizo a la mujer. Si yo soy un gran, lo que tú quieras decirme, y en mi casa soy un desastre, no estoy aprobado. ¿Tiene sentido? Tu primer ministerio no es la iglesia. Tu primer ministerio es tu casa. Ese es tu primer ministerio. Ese es tu primer ministerio, tu casa, tu hogar. Ahora, no solo fue una gran madre, no solo fue una gran líder, sino que dejó un legado de fe. La obediencia y la fe dejarán un legado a nuestro paso. Escuche bien, por favor. La obediencia y la fe dejarán un legado a nuestro paso. La fe de Jocabé no murió con ella, pasó de generación en generación. Y yo quiero decirte algo, tu fe no termina contigo, tu fe sigue en la siguiente generación y seguirá en la siguiente generación, irá de generación en generación. ¿Cuántos hijos tuvo Jocabé? 3. Moisés fue el libertador. Aarón fue el primer sacerdote. Y Miriam, no mi esposa, Miriam, la hija de Moisés, fue la primera profetisa. ¡Guau! 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 ¿Sabe cuál es nuestro mayor tesoro en la vida? Es que cuando nosotros no estemos, los siguientes vengan empujando tanto como nosotros hemos empujado. Amén. Ese es nuestro mayor tesoro, ese es nuestro mayor legado. ¿Sabe cuál es nuestro mayor legado a nivel familiar? De que ellos sigan adelante. ¿Sabe cuál es nuestro mayor legado a nivel eclesial? De que el día de mañana cuando nos jubilemos, todo siga adelante. El legado no es que yo me vaya y todo termine. El legado no es que yo pase a otra etapa y todo se caiga. Eso no es legado ni es nada. Eso es falta de cimiento. Yo me rodeo en reuniones donde hay gente pastoreando por burrada de años y no levantó a nadie para hacer el relevo de ese tipo. ¿Todo era malo? ¿Todo era malo? Yo voy a ver en los malos la potencia y la capacidad de que un día serán tan buenos o aún mejor que yo. Amén. Y ustedes tienen que estar preparados para no verlo con los ojos naturales, para decir, vamos juntos, vamos a creerle a Dios. El Dios que nos llama es el Dios que nos perfecciona. Cuando vives con fe, y cierro este mensaje, no solo vive, sino que dejará un legado que lo impulsará a cumplir el propósito de Dios para su vida. Nuestra responsabilidad es contaminar, poder inspirar. Estoy cerrando el mensaje en que los que vienen por detrás nuestra, ellos puedan ser parte, ellos puedan utilizar lo que nosotros hoy utilizamos para que ellos puedan llegar a donde nos lleva la fe. O sea, necesitamos que la siguiente generación sea una generación de fe. Necesitamos que tus obras de fe contagien a la siguiente generación. Cuando no haya nada de alimento en la nevera, ora con tu familia ahí y ve esas señales, esos prodigios. Cuando no haya butano, ora por el butano. Cuando no haya gasolina, ora por la gasolina. Esos milagros se quedan atesorados en el corazón de mis hijos. Habrá predicaciones que ni la querrán volver a escuchar, pero hay detalles que ellos recordarán por vida. Amén. Antes de y después de. Wow. Hay unas consecuencias cuando estamos en nuestro presente y a dónde vamos.
Y hay un acto, un resultado después. ¿Qué es lo que estamos dejando? ¿Qué huella estamos dejando a nuestro paso? ¿Qué tipo de discípulo estoy siendo? Y para cerrar, cuando Jesús llega a nuestras vidas, nuestras historias cambian y nuestros destinos también cambian. No queda otra que renovarnos continuamente en lo que Jesús puede hacer y puede transformar en nuestras vidas. No hay otra. Vivir un evangelio sin expectativa es robarle todo el poder sobrenatural al Espíritu Santo de lo que Él puede hacer en cada momento, en cada etapa y en cada estación. Póngase de pie, iglesia. Quiero terminar. Solo una oración. Es que hoy estoy yo power. Yo he dormido 8 horas y no vea cómo estoy. Tengo fuerza. Puedo ir a desmontar un parque y volver. Fácil. Padre, oro por los que están en este lugar y no te tienen a ti en el corazón. Y los que están en la pantalla, Señor, y no tienen esa determinación en su corazón, yo oro para que ellos digan: Señor Jesús, tú eres el Rey de mi vida, el Señor de mi corazón y de mi casa. Te pido que tú entres a mi vida y me transforme por completo, aceptándolo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Amén, amén, amén.